dirigentes sindicales, unos empujando para estar adelante, el ministro de Educación a veces más adelante, a veces más atrás, pero también hay que decirlo con todo el respeto por el señor presidente, un discurso fuertemente polarizador, un discurso con un llamado a sus bases populares, pero lleno de acusaciones, lleno de sindicaciones frente a muchos sectores. Don Santiago Ángel, los momentos claves del discurso. Don Juan, pues como usted lo dice, fue sin duda uno de los discursos más amenazantes del presidente Gustavo Petro hasta ahora. Además, algo significativo de su discurso es que apeló también a Jesús. Por lo menos en 10 ocasiones mencionó a Jesús para golpear y para cuestionar a las congresistas cristianas que fueron determinantes en la Comisión Séptima del Senado y que han sido determinantes en el Congreso para votar negativamente contra el intento de la reforma a la salud en su primera propuesta y contra la reforma laboral. Lo primero, justamente, las acusaciones y las críticas a los congresistas. Esto fue lo que dijo ayer el presidente. Han traicionado al pueblo de Colombia y lo han hecho por la codicia, lo han hecho por dineros, se han arrodillado al rico Epulón, se han arrodillado a un Dios falso. 6:24 minutos de la mañana. Se arrodillaron ante un Dios falso por la codicia. Senadora Nadia Ablel, muy buenos días. Buenos días, Juan. Un saludo muy especial para ti y muy caluroso para todos los oyentes. Muchas gracias, senadora, con la doble condición del liderazgo que ejerce en la Comisión Séptima y en su condición de presidente del Partido Conservador. ¿Les pudo el Dios de la codicia, como dice el señor presidente de la República? ¿Qué le responden ustedes, senadora? Mira, qué triste, qué tristeza y qué injusto que el presidente de la República, que fue congresista, que fue compañero de muchos de nosotros, desconozca cuál es la discusión democrática de las mayorías, desconozca cómo es el procedimiento y descalifique y desacredite a través de amenazas, de descalificativos personales, un proceso que fue serio, un proceso que fue técnico, pero sobre todo que fue un acto de responsabilidad con los colombianos. Esta decisión fue un acto de responsabilidad y todavía el gobierno no lo ha querido entender. Muchos hogares colombianos, muchas familias trabajadoras que llevan el sustento a sus casas podrían perder su empleo por una decisión irresponsable como esta reforma laboral que no contaba con el soporte jurídico ni técnico y mucho menos financiero. 6:26 minutos. Senadora, la invito a que oiga conmigo este fragmento del discurso del señor presidente. Y el Congreso de Colombia le está dando la espalda al pueblo. Y cuando instituciones enteras no pueden comprender su propio pueblo, no pueden comprender sus necesidades mínimas, entonces no entienden a Colombia, entonces están en contra de la realidad misma, viven una fantasía etérea y hay que sacarlos de ahí porque no nos sirven. No le sirven al pueblo. Hay que sacarlos de ahí, senadora. No le sirven al pueblo. Dice que ustedes viven en una fantasía. Y esto es un poco desigual, porque esto se dice en un discurso del prime time que tiene transmisión por todos los canales, con la tarima del señor presidente de la República, con una enorme divulgación y difusión. ¿Qué le contestan ustedes a esto que les ha dicho el señor presidente? Mira, nuevamente, no puede ser que esas decisiones, las decisiones de los congresistas que se tomaron conforme a la ley, se traduzcan por parte del Ejecutivo en amenazas. Y no cualquier amenazas y descalificativos que nos han hecho llegar a través de recursos públicos, a través de emisoras nacionales, a través de canales de televisión institucionales, a través de redes personales, pero también institucionales. Y eso es muy triste. Yo creo que esto amenaza no solamente la independencia de una rama del poder público que es autónoma, que es independiente, porque nosotros no somos notarios del Ejecutivo, sino que amenaza la democracia del país. Y esto tiene que ser un llamado para todos los colombianos. Yo sí quiero decirle a quienes nos están oyendo que en este
esta Comisión Séptima de Senado, en esta comisión que hoy el presidente está desacreditando, se han impulsado y se han aprobado proyectos muy importantes. A nosotros sí nos duele lo que le pasa a los trabajadores, pero tomamos decisiones responsables. En esta comisión se han aprobado garantías para las empleadas del servicio doméstico. En esta comisión se aprobó la reducción de la jornada laboral. En esta comisión se aprobaron más garantías para las mujeres que trabajan en la construcción. En esta comisión se aprobó precisamente para esas mujeres que tienen dificultades por una enfermedad que es prácticamente discapacitante. Entonces no puede venir ahora de manera irresponsable el primer mandatario a señalarnos, desacreditar un trabajo serio y responsable. Yo le cuento, Juan, que, Sí. y me gustaría que los colombianos entendieran esto como, en esta reforma es como si yo que soy madre, mi hijo me pide algo, pero no se lo puedo dar porque no tengo los recursos, no concerté con mi pareja, no hicimos algunos ajustes en nuestro hogar. Es prácticamente esto. Esta reforma laboral pone en riesgo el empleo. Le voy a poner un ejemplo, senadora, porque si usted le da el carrito que está pidiendo su hijo, entonces de golpe no le puede terminar de pagar la matrícula a su otra hija. Es un ejemplo, porque es que mire, ¿qué le dice uno a las personas y a los trabajadores que incluso trabajan para uno, que dicen es que ustedes están en contra de que nosotros nos paguen los festivos, es que ustedes están en contra de que nos paguen las horas extras, los dominicales, es que ustedes no quieren que le paguen a los muchachos que salen a hacer sus prácticas laborales a las diferentes organizaciones para tener experiencia? Y uno pues se queda, es decir, es complejo explicarles que es que si se hace todo eso, pues entonces es posible que alguno de ellos pierda el trabajo. Así es, y eso es lo más duro de esta reforma, pero por eso es que digo que esto fue un acto de responsabilidad. Esto no es un acto que busque desmejorar a los colombianos. Colombia es un país de pequeños empresarios, de empresas chiquiticas de 2, de 3, de 4, de 5 empleados, quienes en los últimos años sus costos de operación han aumentado por la pandemia, por la inflación, por el aumento del salario mínimo. Imponerle nuevas cargas a ellos significaría que pudieran cerrar, que van a dejar a personas sin empleo y muchas de ellas terminan en la informabilidad. Y esta ley ni siquiera impulsaba, incentivaba que muchos de los trabajadores de nuestro país, que son 12 millones de trabajadores, que no es cualquier cifra, son 12 millones de colombianos que están en la informalidad, pudieran mejorar sus condiciones de vida. Recientemente aprobamos una reforma pensional. El Congreso le aprobó al gobierno una reforma pensional y en esta ley no vemos que está articulada para que esos informales puedan cotizar, puedan mejorar sus condiciones de vida. Eso es lo triste de todo esto, que esto es un acto de responsabilidad. Por eso yo sí admiro y respeto la decisión de mis colegas de la comisión que se mantuvieron a pesar de las amenazas, de los llamados a violencias que no solamente ponían en riesgo su vida, sino también la de sus seres queridos. Sí, senadora, el presidente del Senado ha dicho que ese llamado que ha hecho el presidente Petro de sacar del Congreso a los congresistas que no le respondan al pueblo es antidemocrático. ¿Está, como lo advierte el senador Efraín Cepeda, posiblemente invitando a un golpe el presidente Petro? ¿O qué lectura, qué interpretación le da usted a esa frase puntual del presidente? Mira, la democracia y Colombia sigue siendo una democracia, solamente vive cuando se respetan los poderes públicos. Y el gobierno todavía no ha entendido que no es con imposiciones. Las grandes reformas y los grandes cambios no se hacen con imposiciones, se hacen con concertaciones y articulaciones. Y yo creo que ya Colombia entera debe rechazar esas amenazas, porque Colombia sigue siendo una democracia. Y yo creo que todas las fuerzas vivas del país, las diferentes ramas del poder público, debemos trabajar unidos para que Colombia siga siendo esto. Senadora Ablel, y en esta coyuntura, en esta distancia absoluta del presidente con el Congreso, ¿usted cómo ve las cuentas en la plenaria para la discusión de la consulta popular? Mira, yo sinceramente creo que esto es una nueva cortina de humo. Ya hemos pasado por una constituyente, hemos pasado por una conmoción interior a nivel nacional que no se dio, hemos ido a una nueva amenaza. Precisamente cuando al presidente las cosas no le han salido como él quiere.
Yo creo que lo que nos debe preocupar a todos los colombianos es cuánto vale esa consulta. Porque si el gobierno tiene recursos, si en el país tenemos recursos para hacer esa consulta, que simplemente es adelantarse a una campaña presidencial, ¿por qué esos recursos no se usan para pagar todas las necesidades que hoy tienen los colombianos? Para mejorar las condiciones de los trabajadores, porque su propio ministro de Hacienda dijo que esta reforma dependía de recaudo y el recaudo está caído, que dependía de la disponibilidad presupuestal de sus entidades públicas. ¿Y qué pasa con las entidades? Están en déficit. ¿Por qué no se utilizan ese recurso precisamente para solventar las necesidades de salud? Es que todavía no se han pagado los presupuestos máximos que son necesarios para las enfermedades crónicas, para los pacientes con enfermedades huérfanas, para todos estos tratamientos y medicamentos que hoy en día los pacientes colombianos no están recibiendo. ¿Por qué no se utilizan esos recursos de la consulta popular para pagarle a los hospitales públicos? Lo que yo sí quiero llamar a los colombianos es que se den cuenta que el gobierno, pudiendo hacer muchas cosas, no las hace. Solamente utiliza sus grandes reformas y mecanismos de participación ciudadana para jugar con las ilusiones y las esperanzas de los colombianos. 6:34 minutos de la mañana. Están escuchando ustedes a una de las senadoras que firmó el archivo de la reforma laboral. Es además presidente de la Comisión Séptima y además es presidente del Partido Conservador. Sin duda, una de las voces más importantes en la política colombiana. La invito, senadora Nadia Ablel, a que escuche este siguiente fragmento del discurso para que lo podamos analizar con usted. Si se cree tirano sobre el pueblo, si le da miedo el pueblo que representa, entonces el pueblo lo sacará del Congreso como tiene que ser. Los que fuimos del M-19 no aprendimos a hablar carreta. Fuimos oficiales de Bolívar. ¿Qué opina? Tiranos del pueblo. Mira, al presidente lo eligieron 11 millones y pico de colombianos, al Congreso más de 20 millones. Y lo que se hizo ayer no lo hicimos por 8 o por 14 senadores, lo hicimos precisamente en representación de esos millones de colombianos que depositaron su voto de confianza en el Congreso. El presidente no ha entendido que él tiene que gobernar no solamente para un sector, sino para todo el país. Senadora, con los buenos días, saludando desde Medellín. Solo para concretar, ¿el Partido Conservador entonces votaría a favor o en contra de la consulta en la plenaria? Bueno, cuando llegue el momento, porque como les digo, yo no creo ni que vaya a llegar, yo no creo que ellos vayan a materializar esta consulta. El partido tomará una decisión como siempre, de manera técnica, de manera responsable, pero sobre todo pensando en los colombianos. Senadora, una pregunta final para imaginar cómo puede ser el escenario para la reforma a la salud en esa comisión. Vi 8 votos para hundir la laboral. El ministro Benedetti ha dicho que algunos de esos 8 ha dejado entrever pueden votar distinto en la de salud, pero vimos también a la senadora Norma Hurtado votando contra el archivo del proyecto. Me han explicado que eso puede ser no que estuviera de acuerdo con el proyecto del gobierno, sino que quería que discutieran su ponencia alternativa. Al final quedaron 8-6. Esas cuentas para la salud, para la reforma a la salud, ¿cómo se ven? Mira, querido Juan, cada proyecto es independiente. Lo que yo sí le puedo decir desde la mesa directiva es que vamos a dar todas las garantías, así como lo dimos en este proyecto, para que esa reforma tenga apertura, porque es que todavía los pacientes no han sido escuchados, todavía los usuarios no han sido escuchados, todavía los prestadores no han sido escuchados. Y lo que sí necesitamos es que precisamente los pacientes, que son el corazón del sistema, puedan encontrar una comisión de puertas abiertas donde sus necesidades, donde sus problemas, donde sus sugerencias puedan ser escuchadas. No sé qué va a pasar todavía. Se han escuchado rumores que el gobierno a veces quiere retirarla. No sé qué va a pasar. Estamos esperando que nos llegue el proyecto
Pero lo que sí les puedo decir es que desde la mesa directiva vamos a dar las garantías para que esta discusión nuevamente, que para mí es la reforma más importante porque toca la salud y vida de los colombianos, se dé a través de una discusión seria y técnica y responsable sobre todo. Escuchen este nombre y esta voz. Es la senadora Nadia Blel. Hoy, sin duda, una de las mujeres más importantes en la política colombiana y una de las voces más importantes en el Congreso de la República. Esa doble condición de presidir la Comisión Séptima del Senado de las Reformas Sociales y simultáneamente ser la presidenta del Partido Conservador hacen que su voz tenga un peso específico muy grande y ya la han escuchado ustedes y ya han oído sus planteamientos. Pongan en el radar a la senadora Nadia Blel. Senadora, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan, para ti y un saludo muy especial a todos los oyentes. 6 de la mañana, 39 minutos. Queda claro, Santiago, Darcy, William, que las batallas están vivas porque además, tal como lo anticipamos en la FM, ocurrió lo que habíamos dicho. Presentaron una apelación y cada comisión tiene una realidad política distinta y a cada comisión la mueven con unas cuerdas diferentes. Cualquier cosa puede pasar también en esa apelación. Por hoy, la reforma tuvo sepultura en la Comisión Séptima, pero hay una tabla de náufrago de la cual, dependiendo la comisión en la que caiga y el procedimiento en plenaria, puede o no tener un nuevo episodio. Aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, ayer dijo que ya le era indiferente lo que sucediera en la Comisión Séptima porque la consulta popular iba porque iba. Y yo creo que ese es el escenario que más le conviene en este momento al gobierno. Es agitar las calles, estar en campaña para el 2026 de manera permanente y llamar a la gente a las elecciones. Yo creo que ellos están esperando que la próxima semana los derroten de nuevo con la reforma a la salud y van a tener más argumentos para agitar las calles. Le conviene al gobierno, Santiago. Al gobierno. Pero no al país. No le conviene al país, Darcy, porque lo que va a ocurrir de aquí en adelante es Petro en modo campaña política para mantenerse en el poder con el pacto histórico en el 2026. Y en alocución presidencial, además. Exactamente. ¿No? Sí. Y el gobierno, doctor Juan, el gobierno va a dejar de administrar, va a dejar de ejecutar para lanzarse a hacer política en las calles. Ese va a ser el gran problema. Si de verdad quisieran la concertación, incluso la apelación podría ser una instancia para lograr una reforma más sensata. Y oigo voces muy importantes en Colombia, como la presidenta de AmCham, la agremiación que recoge a las empresas colomboamericanas, y presidenta de Aliadas, el gremio de gremios, diciendo, hombre, por favor, cabeza fría, este es el momento para una verdadera concertación con una reforma que de verdad responda a las necesidades del mercado laboral. Doctora María Claudia Lacutir, la hemos escuchado con atención y queremos que usted comparta